Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero mostraros cómo realizar paso a paso este proyecto tan bonito y tan amoroso que es ideal para fechas como la de San Valentín o similares. Así que vamos a ver cómo realizar estas bonitas galletitas de la suerte que además van a llevar un mensaje en su interior. Lo que vamos a hacer es utilizar, por supuesto, nuestra máquina de Silhouette y vamos a combinar el corte de dos materiales. El primero va a ser el corte de goma eva y el segundo, para hacer estos cartelitos, utilizaremos la opción de impresión y corte sobre papel. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Venga, pues vamos a empezar realizando las galletitas y para eso yo tengo aquí una lámina de goma eva, voy a utilizarla de color rojo y para poder cortar goma eva con nuestra Silhouette necesitamos una de las cuchillas de 2 milímetros. Yo voy a utilizar esta de aquí que corresponde a la cuchilla de corte profundo, en este caso es el modelo que sirve para Silhouette Cameo 4 y Silhouette Portrait 3. Si tenéis otro modelo de máquina tenéis que buscar una cuchilla de 2 milímetros compatible con la máquina que tengáis. ¿Por qué voy a utilizar esta? Bueno, voy a utilizar esta porque igualmente me sirve para cortar goma eva, pero se desperdicia menos material que utilizando las cuchillas craft. Hay cuchillas craft de 2 milímetros y de 3 milímetros, podríamos utilizar ambos modelos, pero en el caso de la cuchilla craft, la máquina lo que hace es añadirnos unos cortes adicionales donde esa cuchilla que es tan ancha va a realizar los giros. Así que para aprovechar mejor el material he decidido que voy a utilizar la cuchilla de corte profundo de 2 milímetros para cortar la goma eva. Pero insisto que también podéis utilizar esos otros modelos de cuchilla, tanto de 2 milímetros como de 3 milímetros. Así que aprovecho y la voy a dejar colocada en la máquina. Esta es la especial para el modelo de Cameo 4 Portrait 3, Cameo Plus y Cameo Pro, así que la colocamos al 20 y la colocamos en el carro 1 de nuestra máquina. Y ya de paso voy a dejar cargada mi lámina de goma eva en el tapete de corte y en la máquina. En Silhouette Studio lo que voy a hacer es configurarme el documento. Yo estoy utilizando una lámina de goma eva de tamaño A4 y lo que voy a hacer es irme a las herramientas de dibujo, seleccionar la herramienta elipse y dibujar un círculo dejando la tecla de Shift pulsada de 9 por 9. Voy a irme aquí, directamente pongo el 9 y ya lo tengo de mi tamaño. Voy a ver cuántos me caben en esta lámina para poder cortar varios a la vez. Bueno, pues me caben 6 círculos de 9 centímetros, así que ya lo tenemos colocado en nuestro documento y nos iríamos a la ventana de enviar. Si os fijáis, en herramienta tengo ya seleccionada la cuchilla manual porque la ha detectado automáticamente, así que me voy a ir a material y voy a buscar uno compatible, que en este caso va a ser el de goma eva. Y vemos que me cambia la configuración a profundidad de cuchilla 20, presión 4, velocidad 4 y pases 2. Yo voy a modificar este valor, voy a subir un poquito la presión. Y directamente lo que voy a hacer es darle a enviar y enviar a cortar a mi máquina. Y ya tenemos cortados nuestros círculos. Volvemos a Silhouette Studio, esta vez para crear las notitas que van dentro de las galletas de la suerte, así que esto ya no me hace falta, voy a echarlo a un lado. Y para hacer esos mensajitos es muy fácil hacerlo desde el programa, simplemente nos vamos a la herramienta de dibujar un rectángulo, dibujamos el rectángulo del tamaño que creamos conveniente. Yo lo voy a hacer de 1 centímetro de alto por 5 de ancho. Seleccionamos la herramienta de texto, escribimos el mensaje que queramos. Voy a irme al estilo de fuente para poder cambiarla. Por ejemplo, esa misma me vale. Y en los programas de pago de Silhouette tenéis esta ventana de flexiformas y desde aquí directamente voy a dibujar un corazón.
Lo añado, me voy a la herramienta de relleno por color y le voy a dar el color que yo quiera al texto o a los diseños que pongamos dentro de la tira de papel. Otra cosa que voy a hacer es quitar el estilo de trazo porque no me hace falta para nada y solo voy a querer cortar la parte exterior, así que así lo puedo visualizar bastante mejor. Bueno, pues ya veis qué fácil es crear estos pequeños papelitos que van dentro. Se trata de crearos todos los que correspondan a las galletitas que vayáis a hacer. Yo, como tengo que hacer bastantes, tengo aquí ya este documento que me he creado y, como veis, muy importante, como vamos a imprimir y cortar, tenemos que ponerle las marcas de registro. Así que en la configuración de página, en la tercera ventana le damos a encendido y en mi caso lo único que he hecho para aprovechar mejor el papel es subir la marca de registro inferior un poquito más arriba. Esto se hace en opciones avanzadas y, como veis, tengo cambiado el valor de la inserción inferior. Así que ahora que lo tenemos, nos vamos a archivo, imprimir y vamos a imprimir nuestro documento. Ya tengo impreso mi documento, que en este caso es en un papel de 180 gramos, así que voy a dejarlo colocado en el tapete de corte. Y para cortar este tipo de papel no necesito la cuchilla de 2 milímetros, así que la voy a cambiar por la cuchilla automática. Lo cargamos y volvemos a Silhouette Studio. Bueno, pues esto es lo que vamos a cortar, ya lo tengo colocado en el tapete, así que vamos a la ventana de enviar y fijaros que sale todo marcado para cortar, así que simplemente selecciono todo, le doy a cortar contorno y selecciono el material, ya que la cuchilla me la detecta automáticamente, así que cartulina lisa, he cambiado el parámetro de cuchilla al 4, presión al 25 y simplemente le damos al botón de enviar para que nos corte nuestros mensajitos. Ya ha terminado y tenemos todos nuestros mensajitos listos para utilizar. Así que vamos ahora con la parte del montaje. Para pegar la goma eva voy a utilizar la pistola de silicona caliente, así que lo que hacemos es doblarla a la mitad, marcar un poquito la doblez, no demasiado, para hacernos una idea de hasta dónde tenemos que echar pegamento. ¿Por qué? Porque no vamos a echarlo justo hasta el borde o si no, no nos va a caber luego el mensaje dentro. Así que lo hacemos un poquito a ojo, es mejor quedarse corto que pasarse porque si no, no va a caber. Y como decía, echamos un poquito de silicona por el borde. Lo doblamos y mientras se va secando aprovecho y lo hago con alguna más. Comprobamos que quepa el mensajito, vemos que sí que cabe. Y ahora podemos hacer dos cosas, colocar el mensajito y plegar lo que sería la galletita o esperar y hacerlo después. Os explico cómo se hace la doblez de la galletita. Simplemente buscamos dónde está el medio, empujamos con el dedo y pegamos las dos esquinitas. Vemos que quedaría así. Y para que se sujete de esta manera, lo que hacemos es darle una puntita de silicona caliente aquí. Sujetamos mientras esperamos a que se seque el pegamento, o en este caso la silicona caliente, y ya estaría listo. Y es cuestión de hacerlo con todos los círculos de goma eva que hayamos sacado.
Bueno, pues ya tengo un buen montoncito hecho para que podáis ver cómo queda el resultado. No me digáis que no son monísimas y además es un proyecto muy sencillito de hacer, así que os animo a que lo intentéis. Y ya si queréis terminar de rematarlo, lo que podéis hacer es buscar alguna cajita o cestita donde poder ponerlos. Yo he sacado este diseño que os voy a dejar el enlace en la caja de descripción del vídeo porque podéis descargarlo de la tienda Silhouette. Para aquellos que no lo sepáis, yo tengo mis diseños a la venta en la tienda oficial de diseños de Silhouette y esta cestita es uno de ellos. Así que simplemente tenemos que colocar nuestras galletitas de la suerte dentro. Y ya lo tendríamos listo. Así que espero que os haya gustado este proyecto. Como os digo siempre, si os ha gustado darle a like, si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal y también os recuerdo que tenéis una forma de hacer una aportación económica al canal a través del botón de gracias o thanks que encontraréis en la barra de YouTube. Un saludo y os deseo un precioso día. ¡Hasta luego!